Bienvenidos a El Intercambio. Hoy nos sumergimos en un asunto crucial que emerge de nuestros materiales de análisis. El cambio climático. Es un tema que genera, enorme interés y a menudo posturas encontradas. Efectivamente. Y la pregunta central que vamos a explorar hoy es esta. ¿El cambio climático que estamos observando representa una crisis existencial sin precedentes, causada, principalmente por la actividad humana? ¿O estamos ante un fenómeno que, si bien real, se enmarca en gran medida dentro de ciclos naturales históricos, cuyos impactos quizás se están magnificando en el discurso público? Desde mi perspectiva, argumentaré a favor de la visión respaldada por la abrumadora mayoría de la comunidad científica, que nos enfrentamos a una crisis urgente y que su origen es predominantemente humano. Y yo, por mi parte, plantearé interrogantes sobre esa certeza. Pondré el foco en la historia climática de nuestro planeta, en los ciclos naturales conocidos y también en las incertidumbres que aún persisten, tanto en la atribución exacta de las causas como en la magnitud real del problema a largo plazo. Permíteme comenzar exponiendo mi posición. Sostengo que el cambio climático es una realidad inequívoca, no una simple fluctuación, sino una tendencia clara y, francamente, preocupante. Constituye una amenaza urgente, con potencial existencial para muchas comunidades y ecosistemas, y su causa principal radica en las actividades humanas desarrolladas desde mediados del siglo XIX. Hablamos sobre todo de la quema masiva de combustibles fósiles, que ha disparado la concentración de gases de efecto invernadero como el dióxido de carbono, el CO2, en la atmósfera. Esta no es una opinión aislada, es la conclusión robusta del grueso de la investigación científica mundial, sintetizado en informes como los del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, el IPCC, un órgano que, aglutina a miles de científicos. Incluso instancias como la Corte Internacional de Justicia reconocen esta base científica. La evidencia empírica es abrumadora y procede de múltiples fuentes independientes. La temperatura media global ya ha subido aproximadamente 1,1 grados Celsius desde la era preindustrial. Puede sonar a poco, sí, pero a escala planetaria es un cambio enorme y rapidísimo. Observamos un calentamiento oceánico muy significativo. Solo los 100 metros superiores del océano han aumentado su temperatura más de 0,33 grados Celsius desde 1969. Esto implica una cantidad ingente de energía acumulada ahí. Vemos una reducción drástica y acelerada de las capas de hielo. Groenlandia, por ejemplo, perdió una media de 279.000 millones de toneladas de hielo al año entre 1993 y 2019. Y la Antártida, unas 148.000 millones de toneladas anuales en el mismo periodo. Los glaciares de montaña retroceden en casi todo el mundo, a un ritmo sin precedentes. La capa de nieve primaveral en el hemisferio norte disminuye consistentemente, que la tasa de subida, la velocidad, casi se ha duplicado en las últimas 2 décadas. Además, la extensión del hielo marino ártico en verano se reduce drásticamente año tras año. Y no podemos obviar la mayor frecuencia e intensidad de eventos climáticos extremos, olas de calor que baten récords, sequías más prolongadas, lluvias torrenciales e inundaciones más severas. La química básica del océano también está cambiando. La acidificación, causada por la absorción de CO2, ha aumentado un 30%, lo que amenaza a organismos marinos con conchas o esqueletos. Pero si hay algo crucial, de verdad, es la velocidad de estos cambios. La tasa de calentamiento actual es aproximadamente 10 veces más rápida que el calentamiento promedio que ocurrió tras la última glaciación. Y el aumento de CO2 atmosférico es unas 250 veces más rápido que el proveniente de fuentes naturales en ese mismo periodo posglacial. Esta velocidad es lo que realmente distingue la situación actual de los ciclos climáticos pasados que conocemos. Mi enfoque es diferente, aunque parto de reconocer que el clima terrestre es, por definición, cambiante. Siempre lo ha sido y siempre lo será. Sin embargo, atribuir la totalidad o la práctica totalidad del cambio actual a la actividad humana y etiquetarlo de forma tan categórica como crisis existencial, me parece que requiere un análisis más detenido y crítico.
Creo que es fundamental considerar con seriedad el papel que juegan, y han jugado siempre, los ciclos climáticos naturales a lo largo de la historia geológica de la Tierra. Hablamos de eones. La paleoclimatología, el estudio de los climas pasados, nos muestra una historia de cambios climáticos mucho más drásticos que el actual, ocurridos mucho antes de que existiera la industria humana. Pensemos en las aproximadamente 8 grandes eras glaciales que hemos tenido en los últimos 800.000 años. Estos ciclos glaciales e interglaciales fueron impulsados principalmente por variaciones orbitales de la Tierra, los llamados ciclos de Milankovitch, que alteran la cantidad y distribución de la energía solar que recibe el planeta. Sostener que parte del calentamiento que observamos hoy podría ser una continuación de tendencias naturales o parte de un ciclo más largo es ciertamente una postura minoritaria en la comunidad científica actual, pero no inexistente y merece ser explorada sin prejuicios. Cuando vemos episodios de frío extremo en ciertas regiones, aunque sé, y lo acepto, que no debemos confundir tiempo meteorológico puntual con tendencia climática global, si no recuerdan la enorme variabilidad inherente y la complejidad del sistema. Y me pregunto, ¿es realmente un aumento promedio global de 1.1 grados Celsius una catástrofe a escala planetaria? ¿O es una variación significativa pero quizás manejable dentro de un sistema dinámico? Además, no podemos ignorar que existen argumentos, a veces procedentes de ámbitos científicos y otras veces no, que minimizan el impacto real de la contribución humana, o que incluso plantean que el problema es tan complejo y con tantas inercias que es prácticamente irresoluble, que no hay nada que podamos hacer. También circulan dudas sobre si la investigación científica podría estar, en algunos casos, influenciada por agendas políticas o intereses económicos, llevando a una posible exageración del peligro real. Y no olvidemos un factor físico fundamental. El vapor de agua es el principal gas de efecto invernadero en nuestra atmósfera. Aunque entiendo el argumento de que actúa como una retroalimentación, un feedback, al calentamiento inducido por el CO2, su papel exacto y su interacción con otros factores como las nubes sigue siendo un área de intensa investigación y con ciertas incertidumbres. Entiendo la apelación a los ciclos naturales pasados. Es un punto recurrente. La Tierra, sin duda, ha visto climas muy diferentes. Los ciclos de Milankovitch que mencionas son un motor climático conocido a escalas de miles de años, pero ahí está precisamente la clave, la escala temporal y la velocidad. Exacto. Si aceptamos que esos ciclos naturales existen y son potentes, ¿cómo podemos estar tan absolutamente seguros de que la influencia humana es el factor predominante ahora mismo? ¿No podría ser que nuestras emisiones estén contribuyendo, incluso de forma importante, sí, pero superpuestas a una tendencia natural de calentamiento interglacial? La velocidad actual es notable, de acuerdo, pero hemos descartado por completo otras posibles causas naturales o mecanismos de retroalimentación que quizás no comprendemos del todo y que podrían estar acelerando el proceso. ¿Es la atribución casi exclusiva a nuestras emisiones la única explicación científicamente rigurosa? ¿O simplemente la más aceptada en este momento? Pues ahí es donde discrepo fundamentalmente. No se trata de ignorar los ciclos naturales, sino de reconocer que la evidencia actual apunta a un forzamiento distinto y mucho más rápido. La velocidad del calentamiento observado desde mediados del siglo XX, como decía antes, no tiene parangón en los registros paleoclimáticos de al menos los últimos 2000 milenios y probablemente mucho más atrás. Tenemos datos muy sólidos de núcleos de hielo extraídos de Groenlandia y la Antártida, que nos dan información sobre la composición atmosférica y la temperatura del pasado. Estos datos, junto con otros indicadores como los anillos de los árboles o los sedimentos marinos, y corroborados por las mediciones instrumentales directas desde el siglo XIX, muestran una correlación fortísima y prácticamente instantánea, en términos geológicos, entre el aumento exponencial del CO2 atmosférico, pasando de unas 280 partes por millón antes de la revolución industrial a más de 420 ppm hoy, y el aumento de la temperatura global. La física básica que explica por qué el CO2 atrapa calor se conoce desde hace más de un siglo, no es una teoría nueva. El IPCC, que, insisto, no es un grupo de activistas, sino un cuerpo científico que evalúa miles de publicaciones revisadas por pares, ha concluido tras décadas de trabajo que la influencia humana en el calentamiento reciente es inequívoca. Ha pasado de ser una hipótesis probable a considerarse un hecho establecido científicamente. La rapidez actual del cambio simplemente no encaja con la escala temporal de los ciclos orbitales,
que provocan cambios mucho más graduales a lo largo de miles o decenas de miles de años. Tampoco encaja con la variabilidad solar reciente, ya que la actividad solar en las últimas décadas ha mostrado una ligera tendencia descendente, mientras las temperaturas globales seguían subiendo. Así que la explicación más coherente es la humana. Acepto la fuerza de la correlación entre CO2 y temperatura, y la velocidad del cambio reciente. Pero volvamos a la magnitud del impacto y cómo interpretamos esa evidencia. Se utiliza muy a menudo el término amenaza existencial. ¿Está realmente justificado ese nivel de alarma basándonos en un calentamiento promedio observado de 1,1 grado centígrado hasta ahora? Entiendo que es un promedio y que los impactos son desiguales, claro, pero ¿cuál es el grado real de incertidumbre en las proyecciones futuras que anuncian escenarios catastróficos para finales de siglo? Los modelos climáticos son herramientas muy complejas, pero también tienen limitaciones reconocidas. ¿Es posible que, como sugieren algunas voces críticas, se estén infravalorando factores naturales de resiliencia o adaptación, o que se estén magnificando los impactos potenciales por razones que van más allá de la ciencia pura, quizás políticas o económicas, para impulsar ciertas agendas? Observamos eventos extremos, sí, pero ¿hasta qué punto podemos atribuir cada evento extremo o su intensidad aumentada directamente a ese 1,1 grado de calentamiento antropogénico? ¿O estamos viendo una combinación de factores donde la variabilidad natural sigue jugando un papel muy importante, quizá potenciada, pero no únicamente causada por nuestras emisiones? Es una pregunta legítima, plantearse la magnitud y la certidumbre, pero creo que enfocarlo solo en el 1,1 grado promedio global puede ser engañoso. Ese calentamiento promedio ya se está traduciendo en impactos regionales muy severos y, sobre todo, en un aumento medible y estadísticamente significativo de la frecuencia e intensidad de ciertos tipos de eventos extremos. No hablamos solo de proyecciones futuras, sino de lo que ya estamos observando y documentando rigurosamente. Las olas de calor, que antes eran excepcionales, ahora son mucho más comunes y rompen récords históricos año tras año en distintas partes del mundo. Las sequías en regiones como el Mediterráneo o el oeste de Estados Unidos son más persistentes. Las lluvias torrenciales, que causan inundaciones repentinas, son más intensas porque una atmósfera más cálida puede contener más vapor de agua. Los incendios forestales son más extensos y virulentos en lugares como Australia, California o Siberia debido a condiciones más cálidas y secas. Estos no son sucesos aislados, forman un patrón global consistente con lo que la física nos dice que debe ocurrir al calentar el planeta. El deshielo de glaciares y capas polares es visible desde el espacio y tiene consecuencias directas en el aumento del nivel del mar, que ya está provocando erosión costera acelerada y mayor riesgo de inundación en zonas bajas y deltas densamente poblados. La acidificación oceánica que mencioné antes, ese aumento del 30%, es química básica y está ocurriendo ahora, afectando a corales, mariscos y al plancton, la base de la cadena trófica marina. Estos datos provienen de múltiples fuentes: satélites de la NASA y la ESA, redes de boyas oceánicas, miles de estaciones meteorológicas terrestres, análisis de isótopos. No dependen de un solo modelo o un solo grupo de investigación. Muchos análisis económicos, incluyendo algunos de instituciones bastante conservadoras, sugieren justo lo contrario, que los costes económicos y sociales de no actuar de forma decidida por los daños de los eventos extremos, la pérdida de productividad agrícola, los costes sanitarios, las migraciones forzadas, superarán con creces los costes de invertir en la transición hacia energías limpias y en medidas de adaptación. Entiendo que la evidencia se acumula, sí, pero sigo teniendo reservas con la forma en que se presenta a veces el consenso científico abrumador como un bloque monolítico e incuestionable casi un dogma. La historia de la ciencia está llena de consensos que luego resultaron ser incorrectos o al menos incompletos. Si bien acepto que la mayoría de los climatólogos apoya la teoría del calentamiento antropogénico predominante, no deberíamos prestar más atención a las voces disidentes cualificadas y a los argumentos alternativos que plantean. Mencioné antes el vapor de agua. Aunque acepto la explicación estándar del feedback de la retroalimentación positiva, ¿estamos seguros de que comprendemos totalmente su complejo papel, incluyendo su interacción con las nubes, que es una de las mayores fuentes de incertidumbre en los modelos climáticos?
¿Y qué hay de otros factores potenciales, como ciclos oceánicos de largo plazo o influencias cósmicas aún no bien entendidas? Aunque los ciclos solares no parezcan explicar la tendencia reciente, descartamos por completo otras influencias externas. Mi inquietud es si este consenso tan fuerte, aunque basado en evidencia, podría estar, sin querer, marginando líneas de investigación o perspectivas que, aunque minoritarias, podrían aportar matices importantes sobre la atribución precisa de las causas o sobre la urgencia real y la mejor forma de responder. Además, la mención en nuestras fuentes a la posibilidad de que la ciencia esté influenciada o incluso manipulada por intereses económicos o políticos, debemos descartarla de plano como simple teoría de la conspiración o reconocer que la financiación de la investigación y la presión política pueden en ocasiones sesgar los resultados o su comunicación. A ver, es crucial distinguir entre escepticismo científico saludable y negacionismo o desinformación. El consenso científico sobre el cambio climático no surge de una votación ni es un dogma, Es el resultado de décadas de investigación acumulada, publicada en revistas con revisión por pares, debatida en congresos y evaluada críticamente por miles de científicos independientes en todo el mundo. Los informes del IPCC son un buen ejemplo de este proceso. Sintetizan y evalúan toda la literatura científica relevante, incluyendo las incertidumbres y los debates abiertos. El consenso es fuerte precisamente porque múltiples líneas de evidencia, temperaturas, hielo, océanos, modelos, paleoclima, apuntan en la misma dirección. Respecto al vapor de agua, su papel como gas de efecto invernadero es indiscutible y está incorporado en todos los modelos climáticos, pero actúa fundamentalmente como un amplificador, no como el impulsor inicial del cambio actual. La cantidad de vapor de agua que la atmósfera puede retener depende directamente de la temperatura. Nosotros aumentamos el CO2 y otros gases de larga duración. Esto eleva la temperatura inicial. Esa atmósfera más cálida retiene más vapor de agua, y ese vapor de agua extra atrapa más calor, reforzando el calentamiento. Es una retroalimentación positiva bien entendida. Las nubes sí son una fuente de incertidumbre mayor, estoy de acuerdo, pero la investigación avanza y, en general, la mayoría de los modelos sugieren que su efecto neto probablemente también amplifique el calentamiento, aunque el rango de incertidumbre es mayor. Sobre los ciclos solares, como dije, los datos muestran que no pueden explicar el calentamiento de las últimas décadas. Buscar otras influencias desconocidas siempre es parte de la ciencia, por supuesto, pero no podemos ignorar la causa evidente y bien fundamentada, el aumento de gases de efecto invernadero por actividad humana, mientras esperamos hipotéticas explicaciones alternativas. Diferenciar el escepticismo legítimo, que cuestiona métodos, datos o interpretaciones específicas para mejorar la ciencia, del negacionismo, que rechaza la evidencia abrumadora por razones ideológicas o económicas, es fundamental. Analizar y rebatir los argumentos negacionistas es importante, no para darles una validez que no tienen, sino para combatir la desinformación que puede paralizar la acción necesaria. Para concluir mi postura, la acumulación de pruebas científicas de diversas disciplinas dibuja un panorama claro. Estamos experimentando un cambio climático rápido, cuya magnitud y velocidad no tienen precedentes en la historia de la civilización humana, y este cambio está siendo impulsado de forma predominante por nuestras propias actividades, singularmente por la emisión de gases de efecto invernadero. Las consecuencias ya no son teóricas ni lejanas, las estamos viendo y sufriendo ya, a escala global, con impactos crecientes en los ecosistemas, la economía y la salud humana. El cuerpo principal de la investigación científica mundial avala la necesidad urgente de actuar de forma ambiciosa, tanto en mitigación, reduciendo drásticamente nuestras emisiones mediante una transición energética hacia fuentes limpias y sostenibles, como en adaptación, para prepararnos y gestionar los impactos que ya son inevitables debido al calentamiento acumulado. Disponemos del conocimiento y de las herramientas tecnológicas para abordar este desafío. Lo que a menudo falta es la voluntad política y social para implementarlas a la escala requerida. Por mi parte, y reconociendo la solidez de muchos de los datos presentados sobre las tendencias recientes, insisto en la importancia de mantener una perspectiva crítica y no subestimar el papel que la variabilidad natural del clima ha jugado y siga jugando. Si bien es innegable que el clima está cambiando y que la actividad humana ejerce una influencia notable, creo que la atribución exacta de cuánto se debe a causas naturales frente a las antropogénicas, así como la proyección de la magnitud real de la amenaza futura, distinguiendo claramente entre escenarios probables y certezas absolutas,
todavía merecen un debate científico riguroso y continuo. Es fundamental considerar todas las perspectivas informadas, incluyendo aquellas que cuestionan el grado de certeza sobre el catastrofismo inminente o que señalan las incertidumbres significativas que aún existen en nuestra comprensión del complejo sistema climático terrestre. Una visión equilibrada requiere reconocer tanto la influencia humana como las fuerzas naturales en juego. Sin duda, la enorme complejidad del sistema climático de la Tierra justifica y enriquece este tipo de análisis desde diferentes ángulos y con espíritu crítico. Confiamos en que explorar estas tensiones, basándonos en la información contenida en nuestros materiales fuente, haya servido para iluminar las distintas facetas de este debate fundamental y comprender mejor los argumentos en juego. Coincido. Este es un campo de conocimiento en constante evolución, y profundizar en la información disponible es esencial. Recomendamos vivamente a nuestra audiencia que consulte las fuentes primarias y los informes de síntesis, como los del IPCC que hemos mencionado, para formarse una opinión propia lo más fundamentada posible. Gracias por habernos acompañado hoy en El Intercambio.